En este segundo taller práctico vamos a realizar esta composición. Esta composición está generada por esta imagen de fondo. Tenemos este elemento que está compuesto por dos modelos, es decir, es un grupo, y hemos editado de forma independiente este modelo y este modelo. Posteriormente hemos agregado materiales y hemos ajustado los materiales de estos dos elementos. Y finalmente hemos agregado y hemos modificado este otro elemento 3D que corresponde al splash o a la salpicadura. Dentro de Dimension voy a crear un nuevo documento. Aquí tenemos nuestro nuevo documento y lo que voy a hacer ahora es importar una imagen de fondo. Selecciono el comando para importar una imagen de fondo. La imagen de fondo se encuentra dentro de la carpeta Graphics y es una imagen en formato JPG cuyo nombre empieza con el texto Bricks. Selecciono la imagen, hago clic en el botón Open o Abrir y aquí tenemos ya la imagen como imagen de fondo de esta composición. Ahora, teniendo seleccionada esta opción Environment o Entorno dentro del panel Scene o el panel Escena, voy a hacer clic en este botón Match Image o hacer coincidir imagen. Me abre esta ventana, voy a desmarcar esta primera opción. El motivo por el cual desmarco esta primera opción es porque normalmente yo no quiero cambiar el tamaño del canvas. Observen que quedan marcadas las opciones para crear luz de entorno y para crear luz solar. No tenemos esta opción activa simplemente porque Dimension no es capaz de identificar la perspectiva de acuerdo a la imagen de fondo. Simplemente hago clic en el botón OK y Dimension automáticamente genera la luz de entorno y genera la luz solar. Dado que Dimension no pudo ajustar la perspectiva de forma automática, entonces voy a realizar ese proceso de ajuste de perspectiva modificando la posición de la cámara de forma manual. Voy a seleccionar la cámara dentro del panel Scene o el panel Escena y voy a ajustar manualmente los valores de posición y de rotación. En posición, en el valor X voy a digitar menos 2.6. En el valor Y voy a digitar 13.4. En el valor Z voy a digitar 51.8. En la rotación en X voy a digitar menos 16, corresponde a menos 16 grados. 0 en y en Z dejo también el valor de 0. Observen que aunque la cuadrícula del plano del suelo o la grilla del plano del suelo está visible actualmente, no es notoria simplemente por el color. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer clic en esta parte para deseleccionar todo y dentro del panel Properties en la parte inferior, haciendo clic sobre este cuadro, voy a cambiar el color de esa cuadrícula. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, para un color verde intenso, como lo es este color. De esta manera ya puedo visualizar mucho mejor esta cuadrícula del plano del suelo y de hecho puedo darme cuenta que esos valores se ajustan bastante bien a la perspectiva definida por los elementos que hacen parte de la imagen de fondo. Por ejemplo, a estas tablas. Observen que las líneas están coincidiendo bastante bien con la perspectiva que forman las tablas. Tengan en cuenta que los valores que digité anteriormente son valores que yo obtuve ajustando manualmente el plano de la perspectiva utilizando las diferentes herramientas que me permiten modificar la posición de la cámara. Ahora voy a colocar dentro de la escena este modelo que se llama Coffee Cup o vaso de café. Hago un clic y automáticamente este elemento se ubica en la mitad del lienzo o en la mitad del canvas. Ahora voy a modificar la escala de ese modelo. El valor de escala que voy a aplicar es de 0.7, es decir, del 70% del tamaño original. Y ahora voy a desplazar este elemento en el eje Z. De manera que voy a tomar esta flecha de color azul y voy a arrastrarla aproximadamente en esta posición. Observen que esta posición corresponde aproximadamente al valor 24.6 centímetros en Z. También voy a tomar esta flecha roja que me permite desplazar este modelo en el eje Z y voy a arrastrarlo aproximadamente en esta posición. Tengan en cuenta que al cambiar estas posiciones ustedes podrían no necesariamente tener exactamente estos valores. De manera que es preferible que ustedes se guíen de forma visual y no sobre estos valores. Ya tengo entonces este modelo en la posición que yo necesito.
Observen que este es un elemento que está conformado por dos modelos, es decir, es un grupo que se llama Coffee Cup o taza de café y está compuesto por un modelo que se llama Cup o taza y otro modelo que se llama Lid o tapa. Voy a seleccionar justamente Lid o capa. Para eso simplemente hago un clic sobre el nombre y observen que ya ese elemento se encuentra seleccionado. Y voy a rotar este elemento sobre el eje Z. Así que, teniendo seleccionado el modelo, en la sección Rotation, en el valor Z, vamos a aplicar una rotación de menos 30 grados. Esta es la rotación que nosotros necesitamos. Ahora, necesito desplazar esta tapa hacia la parte superior. Para desplazar este elemento de forma manual, sin mover este elemento en el eje Z, entonces voy a utilizar este vértice de color cian. Observen cómo me aparece un texto que me está diciendo que ese vértice permite mover en el eje X y en el eje Y, pero no va a desplazar en el eje Z. Como eso es lo que yo quiero, entonces hago un clic sostenido y arrastro hacia la parte superior aproximadamente en esta posición. Ahora voy a seleccionar esta parte, es decir, el modelo que se llama cup o taza. Para eso yo puedo presionar la tecla comando o la tecla control y hago un clic para seleccionar solamente este modelo. Observen que ya veo que se encuentra seleccionado también dentro del panel Scene y de hecho recuerden que puedo hacer clic en esta parte para seleccionar solamente este modelo. Ya tengo entonces seleccionado este elemento y ahora voy a aplicar un material. Hago clic entonces en este botón para mostrar solamente los materiales y voy a trabajar con este material. El nombre de este material es Crown Cut American Walnut y en español el nombre de ese material es nogal americano cortado tangencialmente. Hago un clic sobre ese material y recuerden que automáticamente se aplica ese material sobre el modelo. Ahora voy a cambiar algunas propiedades de ese material, de manera que dentro del panel Properties o Propiedades voy a encontrar una opción que se llama Varnish Intensity o intensidad de barnizado y el valor actual es 0. Yo voy a cambiar ese valor por 0.2, es decir, vamos a darle un poco más de intensidad. Posteriormente tenemos esta propiedad que se llama Normal Orientation Variation o variación de la orientación normal. El valor que tenemos es 1 y yo voy a cambiar ese valor a 0. Más hacia abajo encontramos una opción que se llama Technical Parameters o parámetros técnicos. Vamos a desplegar las opciones que nosotros vamos a encontrar dentro de esa sección. Y dentro de las opciones tenemos una que se llama Contrast o Contraste. El valor es 0 actualmente y yo voy a modificar ese valor a 0.4, lo cual hace que exista un poco más de contraste en este material. De hecho, voy a exagerar el valor para que miremos el efecto. Observen, aquí tenemos mucho más contrastado ese material. Voy a deshacer con comando Z o control Z y tengo el valor que yo deseo, 0.4. Ahora voy a seleccionar la tapa, recuerden, presionando la tecla comando o control, hago clic sobre el modelo o lo selecciono directamente dentro del panel Scene o escena. Después de seleccionarlo, voy a aplicar un material. El material que voy a aplicar se llama Plastic o plástico, así que hago un clic y observen que hemos aplicado ya ese material. También quiero realizar una pequeña modificación en esta propiedad, de manera que voy a trabajar dentro del panel Properties o Propiedades con esta propiedad que se llama Roughness o rugosidad. El valor que tenemos actualmente es 3%. Observen que si yo arrastro hacia la parte derecha, se ve menos brillante el material. Yo voy a darle un valor de 8%. Así que simplemente digito 8, presiono tabulado y eso hace simplemente que este material se vea un poco menos brillante. Ahora voy a utilizar un segundo modelo. El modelo que voy a utilizar se llama Splash C o salpicadura C. Hago un clic y nuevamente ese modelo se ubica en la mitad de mi canvas o de mi lienzo. Vamos a ubicar entonces este modelo de manera que hago un clic sostenido y lo arrastro. Vamos a ubicarlo aproximadamente en esta parte y voy a disminuir un poco el valor de escala. Voy a dejarlo, por ejemplo, en 0.7, es decir, al 70%. Ubico este modelo aproximadamente en esta posición. Y ahora yo quiero que esta salpicadura
tenga la apariencia de café. Para eso voy a aplicarle un material a este elemento y voy a hacer las modificaciones correspondientes. Selecciono entonces la opción de Materials o Material y voy a buscar un material que se encuentra más hacia la parte inferior que se llama Beer o cerveza. Hago un clic y aquí tenemos el resultado de la aplicación de ese material. Aunque dentro del canvas vemos el color de este material relativamente oscuro, es decir, relativamente parecido a lo que yo necesito, voy a abrir el panel de previsualización de renderizado y observen que el resultado en realidad no es tan parecido a lo que yo necesito. Recuerden que ese material se llama beer o cerveza y realmente es parecido a la cerveza. Voy a cerrar esta ventana y voy a modificar el color base justamente para que tenga este material la apariencia de café y no de cerveza. Los valores que voy a digitar son 214 en la primera casilla o en rojo, 156 en verde o en la segunda casilla y 91 en azul o en la tercera casilla. Voy a abrir nuevamente el panel de previsualización de renderizado y observen que el resultado es mucho más cercano a lo que yo necesito. Cierro esta ventana y ya he finalizado esta composición. Finalmente, voy a seleccionar tanto el grupo que se llama Coffee Cup como el modelo que se llama Splash y voy a utilizar el atajo de teclado Comando G o Control G para agrupar estos dos elementos, tanto la salpicadura como esta taza. Observen que aquí ya tenemos el grupo. Esto permite que posteriormente yo realice modificaciones al grupo completo. Por ejemplo, yo puedo desplazar todo el grupo, puedo escalar todo el grupo. Voy a escalarlo, por ejemplo, en punto 9. Nuevamente, el proceso que sigue es simplemente renderizar esta composición, pero recuerden que ese proceso yo ya lo he realizado y este es el resultado final con el cual terminamos este taller.